Ok chicos, en este video vamos a ver cómo encontrar radios, cómo encontrar lados, cómo encontrar apotemas en un, este, en un polígono. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, si el lado de un octágono mide 10 centímetros, determina la medida del radio del mismo. Si el lado de un octágono mide 10 centímetros, entonces determina la medida del radio del mismo. ¿Ok? Vamos a trazar la base de un polígono. Vamos a trazar la base de un polígono. No vamos a dibujar un polígono completo porque resulta que al dibujar un polígono completo no nos va a dar tiempo de dibujar un octágono y no nos va a quedar bien. Entonces básicamente vamos a dibujar eso y vamos a dibujar siempre dos radios. ¿De acuerdo? Y vamos a dibujar un apotema. Eso es como lo que tiene que estar básico siempre. Ese triángulo tiene que estar ahí básico. Entonces dice, si el lado de un octágono mide 10, resulta que el lado mide 10, pero al trazar un apotema ese 10 se me parte en 5 y 5. ¿De acuerdo? Y me piden determine la medida del radio. Necesito este radio. Entonces básicamente chicos, esta figura tienen que aprendérsela. Siempre que vamos a resolver, encontrar radio, encontrar apotema, encontrar lados, siempre tiene que estar esta fórmula. Sabiendo que este es el radio, que esto es el apotema y que esto es el lado. ¿De acuerdo? Entonces una vez que ya tengo eso, vamos a ver, una vez que ya tengo eso, vamos a empezar a resolver. Resulta que tengo que esto vale 5 y ese es el radio. Básicamente el triángulo que vamos a utilizar es este que está aquí. ¿Sí? Ese triángulo que está ahí a la mitad. Entonces, para encontrar ese radio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos, vean que para poder utilizar Pitágoras, que ya lo vimos en el video anterior, para poder utilizar Pitágoras necesitamos dos lados, pero ese triángulo que está en verde solamente tiene radio, este lado que es 5 y la apotema no me la dan. Si la apotema me la hubieran dado, entonces automáticamente yo puedo usar Pitágoras, pero no me la están dando. Entonces necesito utilizar ley de senos. Pero para ley de senos ocupo ángulos, y aquí no tengo ángulos, solo tengo uno de 90. Pero recuerden que esto es un ángulo central, y para calcular la formulita, encontrar el ángulo central, entonces hacemos 360 sobre n. ¿Y qué es n? N es el número de lados, en este caso es un octágono, entonces tiene 8. 360 sobre 8, y eso me da 45. Pero ocupo la mitad, porque recuerden que el apotema me lo parte en 2, entonces sería 22.5. Este ángulo de acá sería 22.5 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso puedo usar ley de senos. Sería de la siguiente manera. El radio, que es el que primero que voy a montar, porque es el que estoy buscando, es a seno de 90. ¿Por qué seno de 90? Porque es opuesto al ángulo 90. Ley de senos, si no lo entienden, vayan a ver el video de ley de senos. Como 5, porque arriba van los lados y abajo van los ángulos, como 5 es a seno de 22.5. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a meter en la cálculo. Radio sería x sobre seno de 90. Derecha alfa calc 5 sobre seno de 22.5. Entonces le vamos a dar, parece que cometí un error. Shift calc 100 e igual. Entonces me va a dar x, que sería el radio, ¿verdad? Que es 13.06. Y básicamente ya con eso lo resolví. 13.06. ¿Ok? ¿Estamos? Y ya con eso encontré el radio. ¿Lo ven? Ok. Vamos a hacer otro. Van a hacer otro ustedes. Dice, anótenlo ahí a ver. ¿Cuál es la medida de la apotema? ¿Cuál es la medida del apotema de un pentágono? ¿Cuál es la medida del apotema de un pentágono? Entonces tenemos que me piden apotema y es un pentágono. Entonces n es igual a 5 porque es un pentágono. ¿Cuál es la medida del apotema de un pentágono cuyo lado mide 6? ¿Cuál es la medida del apotema de un pentágono cuyo lado mide 6? Entonces, básicamente, vamos a ponerle pausa, esto lo van a resolver y ahorita le ponen play. ¿Okay? ¿Listos? Recuerden que básicamente siempre es dibujar la misma base con sus dos radios, con su apotema. ¿Ok? Esa figura básicamente. Entonces me piden la apotema, esta sería la apotema.
el lado mide 6, entonces ese apotema me va a partir esto en 3 y 3, ¿de acuerdo? Pero ven que no tengo el triángulo, entonces que voy a utilizar es este de acá, ¿sí? La mitad, básicamente la mitad. Pero no tengo la medida de no tengo este lado. Si tuviera este lado y este lado, utilizo Pitágoras. Pero como no lo tengo, entonces tengo que encontrar el ángulo central. El ángulo central es 360 sobre n. ¿Cuántos lados son? Son 5 lados. Eso sería 360 entre 5. Eso me da 72. Pero recuerden que el apotema me lo parte en 2. Entonces sería, entre 2 sería 36. Entre 2 sería 36. ¿Sí? Este ángulo de acá básicamente siempre va a ser el ángulo central entre 2. Entonces estos son 36 grados. Con eso ya puedo utilizar ley de senos. Sería apotema es a seno de su ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central del apotema? Este de acá, pero no lo tengo. Tengo que encontrarlo. A 180 le voy a restar 36 y le voy a restar 90. ¿Por qué eso? Porque recuerden que los 3 suman 180. Entonces esto mide 54. Entonces sería apotema sobre seno de 54. Vean que todos los conceptos que vamos viendo se van utilizando, ¿verdad? Como 3 es a seno de 36. Es a seno de 36. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí tengo montado para encontrar el apotema. Lo vamos a hacer con alfa calc. Entonces sería alfa x sobre seno de 54, cierro, alfa calc, fracción 3 sobre seno de 36, y cierro. Entonces vamos a dar shift calc 100 y le damos igual. ¿Ok? Entonces eso me da el apotema. Que el apotema sería 4.12. 4.12. ¿De acuerdo? Ok, está resuelto entonces. Vamos a hacer otro, a ver si me da tiempo. Okay. ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuánto mide el lado? ¿Sí? ¿Cuánto mide el lado de un decágono? O sea, tiene 10 lados, de un decágono. Si su apotema es igual a 10, no es igual a 15, no es igual a 15. ¿Okay? Entonces, dibujamos la base, dibujamos radio, apotema. Póngale pausa y lo resuelve. Ok, listo chicos, vamos a ver. Me piden el lado, o sea, necesito encontrar la medida de esto, ¿sí? Del lado. Y me dicen que el apotema es 15, entonces esto mide 15. ¿Ok? Y me dicen que son 10 lados. ¿Ok? Entonces, básicamente, generalmente necesito encontrar el ángulo central. El ángulo central, ¿cómo lo encuentro? Ya lo hemos hecho varias veces. Es 360 sobre n, que es el número de lados, sería 36. Pero ocupo la mitad porque el apotema siempre me lo parte en 2 y va a ser 18. ¿Ok? Si encontré ese ángulo, encontremos siempre este. ¿Cómo encuentro ese otro? 180 menos 18 menos 90. Y eso me va a dar 72. Esto mide 72. ¿Ok? ¿De acuerdo? 18, 72 y 90 grados. Entonces, lo que me están pidiendo es el lado. Pero para poder encontrar el lado, yo voy a encontrar primero esta x. Y esa x sería lo mismo que esta, porque recuerden que el apotema me lo parte en 2. Entonces, con eso voy a poder encontrar el lado. Entonces sería x es a seno de 18, como 15 es a seno de 72. Entonces alfa x sobre seno de 18, alfa calc 15 sobre seno de 72. Entonces shift calc 100 y le vamos a dar igual. Entonces x me va a dar 4.87. Pero yo necesito el lado sería el doble. Entonces sería 4.87 por 2 y eso me va a dar 9.74. Y ya encontré el lado. Si me pidieran el perímetro puedo encontrarlo también. Por ahí lo vamos a ver en algún momento. El perímetro, la fórmula del perímetro es n, que es el número de lados, por la medida del lado. Entonces, ¿cuántos lados son? Son 10 lados. ¿Y cuánto mide el lado? 9.74.
Eso por 10 me va a dar 97.4. Ese sería el perímetro también, que el perímetro de toda figura, recuerden que es la suma de todos los lados, ¿de acuerdo? O se resuelve con perímetro por lado. Ahí sale bien al final, sí se sale. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien, vamos a resolver otro, ya para ir terminando este temilla. Dice, ¿cuál es la medida del apotema de un hexágono regular cuyo lado mide 8? ¿Cuál es la medida del apotema de un hexágono regular cuyo lado mide 8? Entonces, igual, siempre dibujar la base, ¿se acuerdan? La base con radio, radio y apotema. ¿Okay? Entonces me dicen que el lado es 8, o sea, esto sería 4 y esto sería 4, ¿verdad? Porque en total sería 8. ¿Por qué? Porque el apotema me lo parte en 2. Ahora tengan en cuenta lo siguiente. Un hexágono siempre está compuesto de triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que un hexágono, el radio es igual al lado y es igual al radio. Entonces, como los tres son iguales, es un triángulo equilátero. Entonces, si esto mide 8, eso también mide 8. ¿De qué nos sirve eso? Que a mí lo que me están pidiendo es el apotema. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar ese apotema, vean que el triángulo que tengo acá, vamos a ver qué color le pongo. El triángulo que tengo acá, que es el que me va a servir siempre la mitad, ¿verdad? Este triángulo, tiene dos lados y una incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo usar Pitágoras. Es más fácil, entonces para encontrar la A es un cateto. Y dice Pitágoras que para encontrar un cateto es hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces para encontrar ese apotema sería 8 al cuadrado, que es la hipotenusa esta, menos cateto al cuadrado, ¿cuál sería? 4 al cuadrado. Entonces ese apotema me va a dar raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y con eso vamos a obtener el apotema, que es 4 raíz de 3. Y ya lo resolvimos, ya encontramos la apotema. ¿De acuerdo? Entonces recuerden eso, un hexágono siempre tiene los lados, los radios iguales a los lados. ¿De acuerdo? Ok, excelente. Y vamos a resolver uno último para terminar este video. Dice, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio de un pentágono si su apotema mide 2 centímetros? Pónganle pausa y lo resuelven ustedes, a ver cómo les va. Ok, ¿cuál es el radio de un pentágono si su apotema mide 2 centímetros? ¿Cuál es el radio de un pentágono si su apotema mide 2 centímetros? Entonces vamos a ver. Igual dibujamos siempre radio, apotema, siempre la misma figura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el radio? O sea, me están pidiendo este radio. Si su apotema mide 2 centímetros. ¿Ok? Vean que no me están dando el lado. Si me estuvieran dando el lado, puedo utilizar Pitágoras. Pero como no puedo utilizar Pitágoras, vamos a utilizar el ángulo central. La fórmula de ángulo central es 360 entre el número de lados. Es un pentágono, entonces sería 5. Entre 5. Pero eso lo vamos a dividir entre 2 porque recuerden que ocupamos este de aquí adentro. Entre 2 sería 36. ¿De acuerdo? Entonces, pero ocupamos siempre también este ángulo de acá. A 180 le vamos a quitar 36 y le vamos a quitar 90. Y eso me va a dar 54. Este ángulo mide 54. ¿Okay? Entonces vamos a aplicarle de senos. Radio es ascend de 90. Como 2 es ascend de 54. Listo. Entonces con eso vamos a resolver. En lugar del radio ponemos x. Alfa x sobre sen de 90, alfa calc a la derecha, ¿verdad? 2 sobre sen de 54. Entonces shift calc 100 y eso le damos igual. Y esperamos el resultado. Entonces el radio es 2.47. Por lo tanto la opción correcta entonces sería la opción D. ¿De acuerdo, chicos? Es práctica, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué hay que hacer en este tema? Dibujar la base, dibujar la apotema, dibujar el radio, recordar que el ángulo central lo que vamos a usar es la mitad básicamente y pues listo. Y después aplicar ley de senos o aplicar Pitágoras. ¿Ok? Entonces ahí les queda para que puedan repasar bien y practicar y hacer la tarea como corresponde. ¿Ok? Listo.